Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta masterclass. Me corresponde hablar sobre enfermedad perianal en enfermedad de Crohn. No tengo ningún conflicto de interés y brevemente, que seguramente ya se ha enunciado, pero va a recordar siempre la historia, que es muy importante porque desde 1623 se venía considerando la posibilidad de esta enfermedad, pero ustedes saben que solamente hasta el año 32 del siglo pasado Oppenheimer, Ginsburg y Crohn fueron los primeros que la describieron y realmente hay una gran historia al respecto porque se cree que Oppenheimer fue la primera persona, pero Crohn fue el que publicó y de esa manera pues obviamente se obtuvo el nombre de la enfermedad de Crohn. Tiene una incidencia bien importante, 300 a 400 casos en 100.000 en algunos estados de los Estados Unidos, 75 a 120 por cada 100.000 habitantes en Israel, descendientes de los Ashkenazí. Y en Colombia definitivamente venimos viendo en los últimos 25 años que viene aumentando la incidencia, sabiendo que la enfermedad de Crohn tiene un pico máximo principalmente en la tercera década de la vida y un segundo pico después de los 55 a 60 años. Y el aumento en los últimos 30 años, por lo menos lo que hemos visto nosotros en nuestros servicios, 2 a 10 veces por encima de lo que estábamos acostumbrados a ver. Y obviamente recordar siempre que hay hasta un 25% de pacientes que pueden pertenecer a pacientes en la infancia o en adolescentes. Hablemos entonces directamente de la enfermedad fistulizante. Fíjense ustedes que en el año 2017 se reportaron 15.700 casos, lo cual representa aproximadamente un 11.7% de los casos reportados en Estados Unidos. En 8.1% de ellos era una enfermedad fistulizante anal, 2.2 tenían fístulas internas, 1.1 fístulas rectovaginales y 0.3 pacientes las fístulas eran enterocutáneas. Interesante tener en cuenta que obviamente la enfermedad de Crohn, como todos sabemos, afecta desde la boca hasta el ano, compromete todas las capas del intestino y en la mayoría de estos pacientes pues obviamente se manifiesta por dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, pero recordar que hasta en un 11 a un 38% de los casos se manifiesta por fístulas anales, que obviamente puede ir acompañado de la enfermedad a nivel del intestino delgado o del colon. Y recuerden ustedes que hasta en un 10 a 15% de los casos, esta puede ser la primera manifestación, es decir, puede ser una manifestación silenciosa de diferentes aspectos que comprometan la enfermedad a nivel intraabdominal y de allí la importancia que tiene conocer claramente esta enfermedad. Y aquí ustedes lo ven en un diapositivo traído de la librería de Johns Hopkins, donde ustedes ven cuál es la incidencia a nivel del colon derecho, del intestino delgado, únicamente sin comprometer la válvula ileocecal, el colon que puede estar comprometido únicamente y como único órgano target entre un 20 y un 30%, y ustedes ven que 11 a 38% tienen enfermedad fistulizante anal. Y recordar que obviamente desde el punto de vista de la clasificación de severidad, tanto de Montreal como de París, se le da un aspecto importante a la presencia o no de enfermedad perianal porque va a modificar el porcentaje y el número realmente de severidad que pueda tener el paciente. Claramente sabemos que la enfermedad de Crohn nace con una ulceración a nivel de la mucosa, posteriormente progresa en profundidad y finalmente se manifiesta por una inflamación transmural caracterizada por la presencia de polimorfonucleares en forma focal con agregados linfoides, abscesos crípticos y obviamente los granulomas no caseificantes que ojalá estuvieran en todos los casos para establecer de manera patognomónica el diagnóstico del paciente, pero que desafortunadamente únicamente se encuentran en un 10 a un 20% y ustedes ven en este diapositivo claramente cómo la enfermedad fistulizante empieza realmente creando una úlcera a nivel de la mucosa, progresa y rápidamente compromete la capa muscular y finalmente pues obviamente comprometerá en el caso del intestino la serosa y en el caso de la enfermedad del canal anal pues obviamente la enfermedad fistulizante perianal. ¿Cuáles son los síntomas principales? Son muy similares a lo que ocurre con la mayoría de pacientes cuando manifiestan un dolor a nivel anal. Puede ser un dolor anal agudo, es decir, uno de menos de 72 horas. Algunos de ellos manifiestan dolor anal crónico. Se caracteriza además por la presencia en muchos de ellos por ano húmedo, por secreción mucoide o purulenta, el drenaje de características blanquecinas, malolientes, sensación de masa o de absceso, o la presencia de sepsis e incluso cuando progresa la enfermedad a este nivel puede caracterizarse únicamente por incontinencia. Muchos de estos pacientes solamente consultan cuando ya la enfermedad está muy avanzada. ¿Cuáles son las características macroscópicas en la mayoría de estos pacientes? Ustedes lo ven aquí claramente. Son este tipo de mariscos anales o tags, como se les denomina en inglés. Son unos tags completamente diferentes a lo que se ve realmente en la enfermedad hemorroidal externa residual. Ustedes aquí ven que no se ve inflamación, que se ve
claramente que es blando. Aquí es una induración muy importante. Ustedes ven aquí una característica de eritema en toda la región perianal, y si ustedes ven la parte inferior hay drenaje de pus realmente encima de la sábana de la camilla en donde ha estado el paciente. Algunos de ellos pueden también manifestarse con enfermedades acompañadas de fisuras, pero tener siempre en cuenta que las fisuras de estos pacientes son induradas, engrosadas y levantadas, y no necesariamente cumplen lo de la ley de Gutzal. Antes se le daba gran importancia a la ley de Gutzal, hoy en día se sabe que no es tan cierto, que si uno tiene una fístula en una posición que sea diferente a la de las 12 o a las 6, pues realmente sea un tipo de enfermedad diferente a una enfermedad fistulizante o un absceso perianal común y corriente. La importancia que tiene es que cuando uno de estos pacientes los aborda quirúrgicamente, pues obviamente debe tomar biopsias de los bordes. Y estas son las otras características que realmente se deben tener en cuenta, y es que a veces esos abscesos no son tan evidentes, y de allí la necesidad de estar uno siempre alerta a estos signos como son los anteriormente nombrados, y obviamente tener en cuenta que estos pacientes, muchos de ellos manifiestan es dolor por espasmo. Siempre que hay una patología o una injuria a nivel del canal anal, una de las manifestaciones es que obviamente hay espasmo anal que no permite claramente un examen de tacto rectal u otro abordaje del paciente, y por esa razón deben llevarse a otras dos posibilidades que ya veremos. Y esta es la clasificación de Hardcastle, que si bien es la clasificación de la enfermedad de las fístulas anales, pues obviamente también son equiparables y se pueden utilizar para los abscesos perianales. Fueron descritas en el Hospital de San Marcos, donde tuvimos el gusto con el doctor García de pasar un buen tiempo. Y la clasificación anatómica, pues obviamente son los abscesos interesfintéricos, que es donde aparentemente se gesta la enfermedad, la región perianal, la fosa isquiorrectal y el espacio supraelevador. Cuando existe esa duda de si existe o no un absceso anal, pues obviamente hay dos opciones. Uno es el examen anal bajo anestesia, el otro es obviamente la resonancia magnética de Periné, que desafortunadamente no está disponible en todas partes, pero en los pacientes de Crohn definitivamente la resonancia magnética de Periné tiene una importancia fundamental, como ya veremos más adelante. Aquí simplemente para demostrar lo que son dos colecciones anales a nivel interesfintérico, colecciones de 2 centímetros cúbicos, manifiestas en estos pacientes por un estado séptico que requirió llevar rápidamente a los pacientes posteriormente a cirugía. Y aquí es la forma de exponer a los pacientes. Yo personalmente lo hago en litotomía, hay gente que lo hace en decúbito plano, depende mucho obviamente de las características del paciente y el entrenamiento, pero la parte más importante es que el paciente debe ser abordable claramente por cualquiera de los métodos, y obviamente proceder al tratamiento adecuado y no permitir que un paciente de estos llegue a desarrollar una gangrena de Fournier como la que vemos aquí caracterizada, que requiera un desbridamiento tan amplio como en este caso, hasta que finalmente logramos que este paciente saliera adelante después de más de 3 meses de tratamiento en cuidado intensivo y múltiples intervenciones. De aquí ustedes ven claramente la clasificación de Parks. Las fístulas superficiales, que son unos trayectos que no tienen compromiso del esfínter, la interesfintérica, pues que obviamente como su nombre le indica, ocurre en el espacio entre los dos esfínteres, la transesfintérica, que depende del compromiso que tenga y la altura de la misma, permitirá el tipo de tratamiento que se haga. Las supraesfintéricas, que generalmente nacen a nivel del espacio del espacio interesfintérico, progresan en forma cefálica y perforan el pubo rectal, y las extraesfintéricas, que no tiene compromiso directamente del componente superior del esfínter anal externo, pero que perfora el elevador del ano con unas características de gran dificultad técnica, y recordar siempre que se debe descartar la posibilidad de abscesos intraabdominales que sean causantes del compromiso extraesfintérico. Y aquí ustedes ven pues el diagrama clarísimamente, las extraesfintéricas, este es el elevador del ano, este es el esfínter externo propiamente dicho, con el pubo rectal que da el 50% de la continencia del esfínter externo. La supraesfintérica, que ustedes ven aquí como perfora realmente la lámina del pubo rectal y posteriormente el recto, y las otras que son la transesfintérica, que compromete los dos esfínteres, la interesfintérica y la superficial, que no tiene compromiso esfinteriano. Las fístulas se clasifican además como simples o complejas. La gran mayoría de pacientes con enfermedad de Crohn son fístulas complejas, y es importante tener en cuenta que las fístulas complejas se caracterizan por ser fístulas altas, es decir, que tienen un compromiso esfinteriano muy importante en cuanto a la longitud de las mismas, puede tener múltiples orificios externos, puede tener múltiples comunicaciones de trayectos fistulosos secundarios, y ya de allí la importancia de una gran evaluación. Pueden asociarse con estenosis a nivel anorrectal, que en un momento dado puede obviamente condicionar que la enfermedad sea mucho más grave y obviamente requiere un tratamiento conjunto.
Se han desarrollado también, además de los índices de severidad anteriormente enunciados de Montreal y de París, lo que se denomina hoy en día el índice de actividad de la enfermedad perianal en Crohn. Ustedes ven que se tiene en cuenta el drenaje, el dolor y la restricción de las actividades, la restricción para su actividad sexual, la presencia del tipo de enfermedad perianal que pueda tener el paciente, como pueden ser fístulas, como puede ser fístulas, el número de fístulas perianales mayor o menor que de 3, y el grado de induración que presenten estos pacientes. Se le da un puntaje y se dice que aquellos pacientes que están por encima de 9 tienen una severidad muy importante de la enfermedad, y esto obviamente se traducirá en la dificultad en el tratamiento y la necesidad de utilizar diversos tratamientos. Cuando se hace la evaluación de estos pacientes, como lo veíamos anteriormente, la clínica es fundamental, la resonancia magnética, y en los centros que tienen gran experiencia, el ultrasonido transanal se puede utilizar también para caracterizar la fístula. Dichos pacientes, después de una evaluación en grupo multidisciplinaria, deben ser llevados a un examen anal bajo anestesia. Se debe hacer un drenaje de las colecciones, se deben marcar los diferentes trayectos, como ustedes ven aquí. Este es un paciente que tiene una fístula en herradura anterior con una comunicación y una extensión en la posición 1, comprometiendo toda la piel del escroto, incluso llegando hasta la vaginal, y ustedes ven un trayecto secundario transesfintérico. A este nivel, la necesidad de drenar completamente las dos fosas isquiorectales y la utilización de algún tipo de dren que permita obviamente mantener la cavidad abierta para que de esa manera se pueda hacer el manejo. A estos pacientes usualmente les agregamos metronidazol y se puede dar un curso de 2 a 3 semanas antes de empezar seguramente algún otro tipo de tratamiento, como veremos más adelante. Y fíjense ustedes que esto fue descrito por Facio en 1987 y tiene validez. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico fuera del tratamiento con cetones y drenaje? Ustedes ven aquí una variedad muy importante de tratamientos. Anteriormente se pensaba que únicamente uno debería poner el drenaje, colocar los cetones. Los cetones son simplemente esas hebras, bien sean de prolene, bien sean de seda o bien sean de silástico, que son las que vimos anteriormente en el diapositivo, es decir, estas de color azul. Cetón no es una palabra de un señor que lo haya inventado, es una palabra en sánscrito que quiere decir simplemente hebra. Y ustedes ven que ahora yo resalté colgajo de avance y lift, porque hay varios estudios en los cuales están considerando la posibilidad en estos pacientes, después de utilizar los biológicos, de que se puedan llevar a cirugía para corregir la fístula. Y aquí entonces obviamente nace este capítulo de los biológicos, en el cual no me voy a detener, pero en este grupo de pacientes se utilizan principalmente los anti-TNF, y pues obviamente los más importantes son el infliximab y el adalimumab, con el cual nosotros tenemos experiencia, y se están empezando a ver algunos artículos, aunque todavía las guías de la ECO, como veremos, no lo consideran como primera línea, que es el ustekinumab, que actúa principalmente a nivel de estos receptores del TH0 y del TH1. Esto nació desde hace ya varios años y ustedes pueden ver varios artículos, el artículo clásico de Groove, y pueden ver los estudios de PISA 1 y PISA 2, donde se demuestra claramente que los pacientes responden en un porcentaje muy alto a la utilización de infliximab como tratamiento biológico para la enfermedad fistulizante del ano. Y surge entonces la importancia, además de la evaluación por resonancia magnética, con este índice que se llama el índice de Magnifi, de enfermedad de Crohn perianal, donde ustedes ven pues una serie de características que se miden, como el número de trayectos, la hiperintensidad en la utilización después de inyectar el contraste, la utilización de las imágenes en T1, lo largo de la fístula, la extensión de la misma, la presencia de masas inflamatorias, y esto obviamente da un puntaje entre 0 y 25. Y se dice, aquí lo vemos, el amarillo representa la inflamación, el azul representa la fibrosis. Entre más fibrosis haya en la evaluación por la resonancia magnética, estos pacientes quiere decir que van a tener una mejor evaluación, van a tener una mejor cicatrización y un mejor resultado a largo plazo. Y ustedes lo ven aquí en el diapositivo, que es un resumen realmente del artículo anterior, donde ustedes ven que cuando hay una fibrosis del 100%, esos pacientes no recidían. Esos pacientes tienen una curación total de la fístula con el tratamiento obviamente biológico más cirugía o cirugía más biológico. Y aquí ustedes ven un caso típico, aquí ustedes ven el compromiso de la fístula inflamatoria, que realmente brilla en estas dos imágenes claramente, y después ustedes ven cómo realmente por el tratamiento la fibrosis lleva a este excelente resultado. Se dice que si el paciente tiene una respuesta por encima del 60%, se debe esperar y se debe seguir al paciente para lograr los mejores efectos.
¿Qué dicen las guías de la ECO? Pues que definitivamente el cetón está indicado, es el estándar de oro, pero como les digo, tanto el flap de avance como el lift, que han salido varias publicaciones recientes, también se están considerando, y el uso de células madre, con el cual nosotros no tenemos ninguna experiencia, pero que seguramente va a ser el futuro. Y en cuanto al tratamiento médico, pues el infliximab y el adalimumab dicen en dos de sus apartes que no utilizar ni el ustekinumab ni el vedolizumab ni inmunomoduladores, pero luego hay un pequeño capítulo en el que dice que si el paciente no responde a ninguno de los dos biológicos anteriores, se puede considerar la utilización de los mismos. En conclusión, consideramos que la enfermedad fistulizante del ano tiene obviamente una alta incidencia, es altamente compleja, requiere de un manejo multidisciplinario con una evaluación exhaustiva del paciente, siempre tener en cuenta que la enfermedad fistulizante del ano puede ser simplemente la punta del iceberg de lo que tenga el paciente dentro del abdomen a nivel de intestino delgado, intestino grueso. Tener siempre en cuenta la combinación entre cirugía y tratamiento médico hoy en día con los biológicos y obviamente el seguimiento estricto de estos pacientes para ver las características de recidiva o las complicaciones a largo plazo como puede ser la incontinencia. Mil gracias.